tiro. Hola. ¿Cuántos becados hay para el curso? Es un universo que aún no tengo claro, porque los del J son todos en diferentes horarios, del Salvador también, de neuropediatría, de los 3 Cs vienen becadas o becados, de Salvador neurología también, solo también en horarios diferidos, porque algunos están haciendo pasajes por fuera del hospital o pasajes que requieren su pasantía temprano, los becados de neurocirugía del Inca y Neurosalvador. Es harta gente, pero algunos van a estar en la mañana y otros yo se los voy a grabar, se los voy a mandar, los que no pueden estar conectados en la mañana. Pero ese es el compromiso, que participen del curso. Pero en este momento ya hay 20. Oye, Katy, ¿le dijiste al otro que van los días martes, los miércoles y jueves? Hola. Les mencionamos la última vez que nos juntamos, pero no especialmente. Yo creo que es bueno, porque sobre todo la Malú hizo preguntas sobre exámenes. Y mañana y el miércoles va a ser precisamente exámenes. Ah, sí, lo voy a avisar. No sé cómo esté con disponibilidad de la consulta y eso. No, si es que pueden nomás. Sí. Otra cosa. Anoche yo estuve hablando con Iva Cache, con Viva Cache, y le dije que nosotros en realidad vamos a estar un poco ausentes de las reuniones hasta diciembre, las de hoy día. Resulta que se entusiasmó y quiere a lo mejor participar en alguna. Así que le dije, bienvenido. Total, yo le cobro. Eso, una módica suma. Entonces, ¿en qué quedamos, Matías, con la evaluación? La evaluación y la certificación, la Katy. La Katy dijo que era facilito. Sí, Sí, pero hay que hacer, no se puede hacer retroactivo, yo creo que... Sí, ese es el problema. Hay que hacerlo con tiempo. Pero si no es retroactivo, pues si todavía no empieza el curso, empieza en 2 minutos más. No se puede, hay que hacerlo con tiempo y llenar unos formularios, eso se manda a una comisión, que la comisión típico que sesiona como una vez cada 2 meses y todas esas cosas que pasan en la universidad. Pero tenemos un jefe ahí que puede mandarlo. Sí, pero igual, sí, funciona igual para todos. O sea, es el Senado Universitario. No, el Senado Universitario está para otras cosas, es la comisión de posgrado. La escuela de posgrado ellos tienen una comisión donde revisan las propuestas de curso y analizan a cuáles dan pase y a cuáles dan auspicio y a cuáles no. Sí, así es, como el curso de neuropediatría, pues. Hay un curso de neuroanatomía para neuropediatría que está así, porque es un curso institucionalizado para todas las sedes. Claro. Sí. Seguramente también piden, por ejemplo, que haya cierta cantidad de profesores, por ejemplo. Claro, creo que el 70% creo tiene que ser. Tienen que tener certificación de profesores. No sé cuál bien. Digamos al 20%. Claro. Así que por eso hay que plantearlo y verlo, si lo vamos a dejar institucionalizado o no. Las 8 curso de neurología del Instituto de Neurocirugía para los residentes, dado este año de contingencia. Entonces, el doctor Rojas nos va a hacer un par de palabras como director del Departamento de Neurológicas Oriente, y después la doctora Walker va a empezar a hacer su primera clase. Y ahí vamos a ir conversando en el camino. Doctor Rojas. Muchas gracias, Matías. Para mí es un honor estar en la inauguración de este curso de un departamento que ha demostrado ser extremadamente activo en la docencia. Este departamento se ha caracterizado por recibir una gran cantidad de alumnos casi todas las especialidades relacionadas con la autoneurología y de muchas universidades, no solo de la Universidad de Chile. Y ese esfuerzo ha sido consistente en el tiempo, y ahora por diversos motivos, con la pandemia hubo que
debido a las limitaciones en espacio, y tener alumnos que hacen este curso en esta modalidad virtual. Espero que esto se repita en el futuro y este curso quede grabado y darle, como decía la Katy y Matías y el doctor Sariego, tratar de inscribir este curso en la escuela de posgrado para que sea un prerequisito para la rotación una vez que vuelva esto a la normalidad y tengamos la posibilidad de los becados de forma presencial en el departamento. El curso tiene un programa bien extenso y abarca la mayoría de los tópicos de la neurotología y obviamente, como todo, es un inicio, digamos. De aquí viene el estudio personal, digamos, y resolver las dudas por los docentes, pero creo que esta es una excelente iniciativa para tratar de resolver el problema agudo que ocurrió en la pandemia. Y bueno, felicitar a los 3 docentes del departamento y además un número importante de docentes de otros lados que se nos unen para ayudar a formar el curso, y felicitación al organizador y que este curso se aproveche para los becados y que les permita complementar su formación en estos tiempos complicados. Bienvenido al curso y espero que aprovechen la instancia docente. Gracias. Ya, Katy, es todo tuyo el proscenio. ¿Estás sin audio, Katy? Ahí sí. Ahí sí. Buenos días, entonces. Bienvenidos a nuestro curso, nuestro primer curso de otoneurología online, debido a las contingencias del momento. Esto está preparado para todos los residentes, cierto que no están pudiendo hacer esta rotación presencial, así que esperemos sea de utilidad para ustedes. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve o no? Sí, se ve, Sí, doctora. pero como vista moderador, se ve Ah. tú, ¿cachai? Ahí. ¿Ahí sí? Ahí se ve muy bien, Sí, doctora. perfecto. Ok. Entonces, bueno, el oído, como ustedes saben, es un órgano bien complejo, que tiene un protagonismo en la función auditiva y un trabajo colaborativo en la función vestibular. Vamos a ir viendo... Ahí está. Entonces, estamos viendo acá un esquema, ¿cierto?, que concentra las 3 porciones del oído, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Vamos a ir de a poquito avanzando de lateral a medial. Entonces partamos por el oído externo. El oído externo, ¿cierto?, se encarga de recoger la información auditiva del ambiente. Vamos a ver que está formado por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, y termina este conducto auditivo externo en la membrana timpánica. El pabellón auricular, como vemos acá,
está formado por un eje de cartílago elástico, tiene una serie de hitos anatómicos, ¿cierto?, que se pueden identificar y que vemos habitualmente al examinar a los pacientes, como son el trago, el antitrago, el hélix, el antehélix, la fosita triangular, la concha auricular, tenemos acá la incisura intertrágica y acá tenemos la incisura intertrágico-helicina. Este cartílago elástico, que forma parte del eje del pabellón auricular, se continúa con el cartílago elástico que forma el tercio más lateral del conducto auditivo externo. Este conducto, como ya lo mencioné, tiene dos porciones, una más medial, cuyo eje es esencialmente óseo, que forma parte de los 2/3 del largo del conducto auditivo externo, y el tercio externo está formado por este cartílago que se continúa directamente con el cartílago del pabellón auricular. Estos 2/3 más mediales tienen una capita de piel muy delgada que está directamente aposicionada al periósteo del hueso del conducto auditivo externo, y es una piel que no tiene anexos cutáneos, a diferencia de la piel que cubre el conducto auditivo externo que está formado por cartílago, que eso ya tiene una capa de piel, digamos, que lo cubre con anexos cutáneos, donde podemos destacar, digamos, las vibrisas, los folículos pilosos, que son del conducto auditivo externo, glándulas celuminosas, que son especializadas, glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. El conducto auditivo externo, especialmente la parte cartilaginosa, tiene una inclinación que va hacia abajo y atrás. Para uno poder ver la membrana timpánica, tiene que desplazar el pabellón auricular hacia arriba y hacia uno, para poder alinear el conducto auditivo externo y ver y alinear el conducto cartilaginoso con el conducto óseo, y de esa manera poder ver la membrana timpánica en toda su extensión. Al fondo del conducto auditivo externo vamos a ver esta membrana timpánica, como vemos acá. Esta es una membrana timpánica normal, donde podemos reconocer una serie de estructuras, como por ejemplo, vemos acá el mango del martillo, que termina en el umbo. Aquí tenemos el proceso lateral o apófisis corta del martillo, y desde ahí hacia arriba ya no podemos ver estructuras del martillo. Normalmente nosotros, si no tuviéramos hueso acá, podríamos ver el cuello del martillo, y más arriba podríamos ver, saliéndose acá de la presentación, podríamos ver la cabeza del martillo. Pero al mirar una otoscopía normal solamente podemos ver hasta el proceso lateral o apófisis corta, el resto no se ve. Si se ve, es patológico. Podemos también identificar acá el ligamento tímpano-malleolar anterior y posterior. También podemos reconocer acá, no sé si ven, ahí me van contando, se ve por transparencia una zona, una estructura como lineal, ¿cierto?, que es más o menos paralela al mango del martillo, que corresponde a la rama larga del yunque, o del incus. Y terminando esta rama larga, podemos tener la referencia de que en esta zona se encuentra el estribo, y por lo tanto la ventana oval. Esa es la ubicación que tiene, ¿ya? Entonces, la membrana timpánica la podemos dividir en cuadrantes, con una línea que pasa a través del mango del martillo, acá, y otra perpendicular que pasa a través del umbo, perpendicular a esta línea que va por el mango del martillo. Con esas líneas podemos definir 4 cuadrantes: el cuadrante antero-superior, antero-inferior, postero-superior y postero-inferior. Entonces, en el cuadrante antero-inferior vamos a tener esta zona que brilla, que se llama triángulo luminoso, que dada la angulación de la membrana timpánica, al poner el otoscopio refleja la luz de esa manera. Y en el cuadrante postero superior es donde vamos a encontrar la articulación incudo-estapedial, ¿cierto? Y es una zona de mayor riesgo de lesión de cadena ossicular, ¿cierto?, para los pacientes. Estos ligamentos tímpano-malleolares anterior y posterior van a definir 2 zonas en la membrana timpánica. Una zona que está superior, digamos, y más o menos desde estos ligamentos hacia arriba, que se llama pars fláccida. Y todo el resto de la membrana timpánica, que se llama pars tensa.
¿Cuál es la diferencia entre ambas? Ambas zonas tienen 3 capas. El tímpano tiene 3 capas. Una capa externa, una capa media, que se llama también capa fibrosa, que contiene fibras de colágeno, ¿cierto? Dispuestas en 2 capas, orientadas de forma radial y en forma circular, y una capa más medial o interna que se continúa con la mucosa de la cavidad timpánica. La capa más externa se continúa con la piel del conducto auditivo externo. En la pars tensa, las 3 capas están ordenadas. En cambio, la pars fláccida, la capa media, la distribución de las fibras de colágeno son desordenadas. De hecho, esta zona es un poco más gruesa incluso. Existe un ligamento anular que ancla esta membrana timpánica al surco timpánico óseo que rodea toda esta zona. Y ese ligamento anular no existe en la pars fláccida. Esa zona entonces se le denomina escotadura de Rivinus. Es la zona que no tiene ligamento anular. Y esta es la zona que habitualmente es asiento de la mayor cantidad de patologías de la cavidad timpánica, se expresan habitualmente en esta zona. Podemos ver en esta zona retracciones timpánicas, colesteatomas en esta zona, perforaciones, bueno, también pueden haber, pero esa zona siempre hay que preocuparse de mirarla cuando uno examina el oído. Luego pasamos, después de la membrana timpánica, al oído medio. El oído medio va a estar formado por la cavidad timpánica, por la tuba auditiva y por las celdas mastoideas. Todo este sistema está comunicado y a su vez, a través de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, se comunica este sistema con la nasofaringe. Tenemos acá un esquema que nos muestra la fosa nasal, acá tenemos el seno esfenoidal, acá tenemos la concha superior, media e inferior, acá tenemos esto que vemos acá, es la nasofaringe, la pared lateral, y podemos ver cómo se encuentra acá la desembocadura de la tuba auditiva, o trompa de Eustaquio, que viene desde la cavidad timpánica y termina acá en la pared lateral de la nasofaringe. Este cartílago también es cartílago elástico, flexible, y su apertura está determinada por el anclaje o por la acción de músculos que son sostenedores del paladar, como son el músculo tensor y elevador del velo del paladar. Esto determina que cuando uno hace una maniobra tipo bostezo o de deglución, esta tuba auditiva se abre y permite el paso entonces de aire desde la nasofaringe hacia la cavidad timpánica, ese aire que tiene que estar equilibrado con las mismas presiones que la presión atmosférica del ambiente y la cavidad timpánica para que no ocurran patologías como son las patologías de retracción timpánica y otitis media crónica en general. Esta función tubaria es muy importante para nosotros y es el origen de una gran cantidad de patologías cuando esta no funciona. Entonces vemos acá que la tuba auditiva tiene 2 partes. Una parte más proximal, acá se ve un poco más exagerado, pero es una parte proximal, ósea también, un conducto óseo, que corresponde al un tercio del largo de la tuba auditiva, y 2 tercios están formados por esta porción cartilaginosa que más flexible, ¿cierto? Que desemboca, como ya mencionamos, en la nasofaringe. Fíjense las relaciones. El conducto de la tuba auditiva se relaciona directamente con el músculo tensor del tímpano, vemos acá también con el músculo elevador del paladar, que va justo ahí abajo, con la carótida interna, ¿ya? De hecho, en la porción del ápex petroso, estas 3 estructuras van dispuestas de manera paralela, ¿cierto? Y en íntima relación, ¿cierto?, con la tuba, entonces, auditiva. Luego tenemos la cavidad timpánica. La cavidad timpánica, vamos a ver la otra diapositiva. Acá tenemos, entonces aquí tenemos la tuba auditiva, ahí tenemos el músculo tensor del tímpano, ¿cierto? Y ahí tenemos la carótida interna, íntimamente relacionado. Todo es como un triple conducto que va por el ápex petroso. Entonces tenemos acá la membrana timpánica, ahí vimos el mango del martillo, el humbo, el triángulo luminoso, como ya habíamos mencionado antes. Tenemos acá entonces ya el proceso lateral, y luego más arriba, esta es la parte que no se ve habitualmente en una otoscopía normal, el cuello del martillo y la cabeza del martillo.
que articula con el yunque o incus, ¿ya? Con su cuerpo, su rama larga, rama corta, ¿cierto? Y como podemos ver, estos huesecillos están anclados, ¿cierto?, a las paredes de la cavidad timpánica mediante ligamentos. Ligamentos superiores, ligamento superior acá del martillo, acá vemos acá el ligamento superior del yunque o del incus y este ligamento posterior. Y finalmente esta rama larga, ¿cierto?, se angula acá para unirse o se continúa con el proceso lenticular que termina en una articulación que es la articulación incudo-estapedial entre el yunque y el estribo. El estapedio o estribo, ¿ya? Estas articulaciones son de tipo sinovial y permiten la movilización de esta cadena osicular con la función de amplificar los sonidos que llegan a la membrana timpánica y que tienen que ser transmitidos hacia el oído interno. Fíjense acá también las importantes estructuras que vemos también en la cavidad timpánica. Podemos ver acá un nervio, ¿cierto?, que es bien evidente, que es la cuerda del tímpano, que va a pasar entre el martillo y el yunque, ¿ya? Va a pasar entre el martillo y el yunque, y la relación que hay con el nervio facial, ¿ya? El nervio facial atraviesa en sus 3 porciones la cavidad timpánica, vamos a ver después con más detalle y más adelante también en las otras clases, la íntima participación que tiene el nervio facial en la porción petrosa del hueso temporal. Tenemos acá también, podemos reconocer, por ejemplo, el músculo del estapedio. Este músculo estapedial, que es el músculo más pequeño de nuestra anatomía, emerge de la pared posterior y se ancla acá en el cuello del estribo, ¿cierto? Y va a ser responsable del reflejo estapedial, ¿cierto? Podemos ver acá también, acá tenemos entonces esta cavidad timpánica, que se continúa hacia adelante con la tuba, y hacia atrás vamos a ver que se continúa con las celdas mastoides, se comunica con estas celdas mastoides. Y se comunica a través de una ventana, podríamos decir, que se denomina aditus ad antrum, que significa entrada al antro, ¿ya? Esa ventana nos permite entrar a la cavidad mastoidea, partir inicialmente con una celda que es una celda más grande que se llama antromastoideo, y de ahí esta celda, que acá no se ve tan claramente, y de ahí esta celda se comunica con el resto de las celdas mastoides, formando una sola estructura, ¿cierto?, con la cavidad timpánica y la tuba auditiva. En cuanto a las relaciones importantes, por encima la cavidad timpánica va a estar cubierta por una lámina de hueso delgada, a veces porosa, que se denomina tegmen tympani, y más hacia posterior, tegmen mastoideo, que va a separar la cavidad timpánica y la cavidad mastoidea, ¿cierto?, de la fosa craneal media. Acá encima vamos a tener entonces el lóbulo, la dura madre y el lóbulo temporal. Hacia abajo, importantes las relaciones que hay con la arteria carótida interna y con la vena yugular interna, que hace una impronta importante y atraviesa, ¿cierto?, el hueso temporal para salir, en este caso la carótida interna, hace una angulación de 90 grados para salir hacia anterior por el ápex petroso. Acá tenemos otra imagen donde estamos viendo la cavidad timpánica desde anterior hacia posterior, ¿ya? Podemos ver nuevamente la membrana timpánica, el mango del martillo, ahí tenemos más claramente donde se inserta el músculo tensor del tímpano. Acá tenemos el cuello, la cabeza del martillo, el yunque, ¿cierto?, rama corta, rama larga, proceso lenticular, articulación incudo-estapedial y estribo. Ahí está el músculo del estribo. Entonces vamos a ver que en la pared medial vamos a ver varias estructuras que van a ser improntas, digamos, en esta pared, y van a ser relaciones de la cavidad timpánica. Tenemos, por ejemplo, acá el promontorio, ¿cierto?, que es la impronta, digamos, de la espira basal de la cóclea, ¿ya? Tenemos acá, bueno, la ventana oval, la ventana redonda, que acá no se ve, que está más inferior. Luego tenemos, como ya habíamos mencionado, el nervio facial, ¿ya? En este caso podemos apreciar en esta imagen la segunda porción, o porción timpánica, que pasa justo por encima de la ventana oval, ¿ya?, muy relacionado, y después
se encurva hacia distal, coincidiendo más o menos con la pared posterior del conducto auditivo externo al bajar acá, y formando entonces la tercera porción del nervio facial o mastoidea, que vamos a ver también en otra clase con más detalle. Aquí podemos ver también la cuerda del tímpano, que emerge de la pared posterior y pasa acá entre medio del yunque y el martillo, y es incluso a veces posible de visualizar a través de la otoscopía. Luego tenemos, aparte del relieve del nervio facial, vamos a tener el relieve, esta otra estructura que se ve acá superior al facial, que corresponde a la impronta del canal semicircular lateral. En la parte más alta de la pared posterior vamos a ver lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, que es el additus ad antrum, o entrada al antro mastoideo. Vemos acá entonces el tegmen tympani y acá la pared inferior del hipotímpano. Sacando la membrana timpánica, entonces acá, desde otra perspectiva, ¿cierto? Podemos ver algo parecido a lo que vimos antes, ¿cierto? La carótida con su angulación, ¿cierto? La yugular, que vemos mejor la relación que tiene con la cavidad timpánica. De hecho, a veces esta pared puede estar dehiscente y la yugular puede estar evidente en el piso y verse a través de la otoscopía. Es una variación rara, pero puede a veces, ocasionalmente, verse. Y vemos acá la ventana oval, ¿cierto? Acá tenemos el nervio facial. Y fíjense acá cómo podemos ver más o menos, ya empezar a visualizar el oído interno, ¿cierto? Habíamos dicho que tenemos la impronta acá del canal lateral, ¿cierto? Y vemos ahí por transparencia el canal superior o anterior. Acá tenemos esta angulación, aquí está el músculo del martillo, que se angula hacia lateral para anclarse en el cuello del martillo, ¿cierto? En este proceso que se llama pico de cuchara, ¿cierto? Proceso cocleriforme. Aquí ya más evidente, como vamos viendo, las estructuras del oído interno, para que sea más fácil ubicarse espacialmente. Ahí tenemos la cóclea, ¿cierto? La espiral basal acá. Ahí tenemos la ventana oval. Acá tenemos la ventana redonda, o el nicho de la ventana redonda, el facial y cómo se relaciona con las estructuras que ya están empezando a aparecer, ¿cierto? Del oído interno. Canal posterior acá, canal lateral, canal superior. Vamos entonces al oído interno. Después de la cavidad timpánica, ¿cierto? Viene esta estructura, el oído interno, donde están realmente todas las células o los sensores, tanto de la audición como del control del equilibrio. Entonces, veamos cómo es la ubicación en el espacio, digamos, del oído interno en el peñasco, del hueso temporal. Vamos a reconocer aquí la porción de peñasco, ahí tenemos el foramen yugular, ahí tenemos la impronta del seno sigmoideo, ¿cierto? Acá tenemos el apex petroso, aquí ahí está el agujero rasgado, ¿cierto? Ahí está el foramen oval para el trigémino, espinoso para la arteria meningia media. Y acá tenemos el conducto auditivo interno. Aquí tenemos la fisura del acueducto vestibular. Y tenemos acá el relieve del oído interno, que es la cóclea, ¿cierto? Acá el utrículo, se alcanza a ver acá, los canales semicirculares y los nervios que emergen a través del conducto auditivo interno, que serían el coclear, el facial y el vestibular. Pero esta imagen es para que vean cómo se dispone en el espacio, ¿cierto? Vemos que la parte coclear se encuentra anterior en el peñasco y la parte vestibular se encuentra más posterior. Vemos acá que hay tres conductos, ¿cierto? Tres conductos semicirculares, que después los vamos a ver con más detalle, que tienen que ver con la detección del movimiento rotacional. Pero fíjense en la disposición que tiene. Aquí tenemos el canal posterior, que es paralelo al eje del peñasco, el canal superior o anterior, que tiene un eje transversal al eje del peñasco, y acá el canal lateral. Entonces, el oído interno está formado por un laberinto óseo,
que contiene en su interior a un laberinto membranoso, ¿ya? Este laberinto óseo no lo vemos obviamente así tal cual, digamos, en el peñasco, sino que esta imagen que vemos acá, que corresponde al laberinto óseo, también denominado cápsula óptica, se encuentra rodeado de tejido esponjoso habitualmente. Entonces, para nosotros lograr y tener esta imagen, en el fondo, nos hemos comido todo el hueso esponjoso que está por fuera en el hueso, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos reconocer en el laberinto óseo? Podemos reconocer a la cóclea, podemos reconocer al vestíbulo, y reconocemos estas estructuras, ¿cierto?, que se denominan canales semicirculares. Tenemos acá el canal semicircular superior o anterior, el canal semicircular posterior y el canal semicircular lateral. Fíjense que cada canal, para recordar aquí la anatomía de tiempos pasados, vamos a reconocer en cada canal un extremo más dilatado que se llama ampolla o extremo ampular y un extremo no ampular, ¿ya? En los tres casos, ¿cierto? La ampolla se encuentran bastante cerca, de hecho, el canal semicircular anterior muy cercano a la ampolla del canal semicircular lateral y todos en esta disposición más anterior. Fíjense que este canal, el canal semicircular superior o anterior y el canal posterior comparten un extremo, su extremo no ampular, ¿ya? Esos dos son los únicos que comparten. El otro canal lateral es un canal que está dispuesto de manera independiente. Y podemos reconocer en el vestíbulo óseo dos aperturas, que son la ventana oval, donde está dispuesto habitualmente el estapedio o estribo, y la ventana redonda, ¿cierto? Dentro de la cápsula óptica o el laberinto óseo, que sería en el fondo la capa que da por fuera, ¿ya? Tenemos entonces el laberinto membranoso, que es un poco diferente al laberinto óseo. Entonces, por ejemplo, dentro de la cóclea vamos a tener al conducto coclear. El conducto coclear es el que va, en la parte del laberinto membranoso que va por dentro de la cóclea. Luego vamos a tener el utrículo. Dentro del vestíbulo, que habíamos visto antes, el vestíbulo óseo, vamos a tener al utrículo y al sáculo. El utrículo, que es, todo el laberinto membranoso es como, siempre digo yo, es como un globo con forma, ¿ya? Y este utrículo, ¿cierto?, tiene directa relación con los conductos semicirculares. Entonces vamos a llamar conductos cuando hablamos del laberinto membranoso y a canales cuando hablamos del laberinto óseo. Tenemos entonces conducto semicircular superior, conducto posterior y conducto lateral. El utrículo va a estar comunicado con otro saco, ¿cierto?, que es el sáculo. Ambos están comunicados por un conducto que se llama conducto utrículo sacular. Y el sáculo, a su vez, se relaciona directamente con el conducto coclear. Esta unión se denomina ductus reuniens. Podemos ver aquí la ventana redonda y cómo proyectar más o menos la ventana oval en el conducto óseo. Fíjense cómo emergen desde acá los nervios, acá el nervio coclear, ¿cierto? Nervio intermedio. Tenemos acá el nervio facial, nervio vestibular superior y nervio vestibular inferior, que salen hacia la cisterna pontocerebelosa, ¿cierto?, a través del conducto auditivo interno. Otra comunicación importante que no hay que olvidar es desde el utrículo, desde la unión utrículo-sacular, emerge este conducto que se ve acá, que es el conducto endolinfático, ¿ya?, que termina en el saco endolinfático. Esto va a estar ubicado en la pared posterior superior del peñasco y cubierto por dura madre. Entonces, este saco endolinfático es el que reabsorbe o drena los detritus
y que tiene que ver con la circulación de la endolinfa dentro del laberinto membranoso. Bueno, ya mencionando esto, el laberinto membranoso contiene en su interior a un líquido, ¿cierto?, que es la endolinfa, y está rodeado por otro líquido que va entre la cápsula óptica y el laberinto membranoso, que se denomina perilinfa. Estos líquidos, esta disposición, digamos, de líquidos separados en dos espacios diferentes, tiene que ver con la funcionalidad del oído y es necesario para la generación de impulsos nerviosos que van a tener que ver con la transmisión de los impulsos auditivos, como también de la información vestibular. Tiene que haber una diferencia en la composición de ambos líquidos para que se puedan generar potenciales. Entonces vamos a tener que la endolinfa es rica en potasio y pobre en sodio, a diferencia de la perilinfa, que es rica en sodio y pobre en potasio. Esta diferencia de composición permite la existencia de un potencial de membrana y permite entonces la posibilidad de generar potenciales de acción. Ya vamos a ver eso con más detalle. Entonces, por donde va aquí ¿cómo se llama? El conducto endolinfático, donde sale acá el saco endolinfático, este conducto se denomina acueducto vestibular, ¿ya? Y lo podemos ver en la pared posterior del peñasco. Y existe otra comunicación además que sale desde el conducto coclear, que sale, perdón, desde la cóclea, desde la espira basal, también hacia el exterior, y que se denomina acueducto coclear, ¿ya? A través de ese acueducto coclear ingresa líquido cefalorraquídeo al espacio perilinfático. De hecho, el espacio perilinfático tiene una composición muy similar a la composición del líquido cefalorraquídeo, y en el fondo aporta a su composición. La cóclea, vamos a ver acá, en el humano tiene 2 vueltas y media sobre su eje. Si sacamos la cápsula óptica que la cubre, vamos a encontrar este como eje medio, que se llama columela o modiolo, ¿ya?, que va a estar rodeado por esta cresta que se llama lámina espiral, ¿ya? La lámina espiral sigue este contorno a todo el modiolo, ¿ya? Y debajo de esa lámina espiral vamos a encontrar un surco, que es el surco espiral, ¿ya? Ese surco espiral, en ese espacio, es donde encontramos a la primera neurona de la vía auditiva, ¿ya? Tenemos entonces en esta ubicación al ganglio vestibular, o sea, no al ganglio vestibular, sino que a las células ganglionares que forman la primera neurona del órgano espiral de Corti. Desde este surco, digamos, donde está el ganglio espiral de Corti, que es la primera neurona, que tiene esta forma espiral, ¿cierto? Desde ahí van a salir por el eje medio del modiolo, ¿cierto?, todas las fibras que van a formar el nervio coclear. En esta parte debo recordar que existe una tonotopía en la cóclea, ¿ya? Vamos a tener que los tonos agudos son percibidos en la base de la cóclea y los tonos graves en el ápice de la cóclea, ¿ya? Vamos a ver que el nervio, cuando sale, ¿cierto?, las fibras que vienen del ápice se van por el medio del nervio, y las fibras que vienen desde la base se van por la periferia del nervio, ¿ya? Eso tiene que ver también con la tonotopía del nervio coclear, ¿cierto? Entonces vamos a ver que si existe una compresión extrínseca, por ejemplo, de este nervio coclear, se van a comprometer principalmente, ¿cierto?, los tonos agudos. Y vamos a tener, después lo vamos a ver en clase, por ejemplo, una manera de diferenciar los diferentes tipos de audición y sacar algunas conclusiones sobre el tipo de problema que puede estar afectando al nervio. Bueno, en la cóclea entonces vamos a reconocer 3 rampas, ¿ya? La rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. La rampa media corresponde al conducto coclear, ¿ya? En la rampa media vamos a tener endolinfa,
Y en la rampa vestibular y timpánica vamos a tener perilinfa. ¿Y cómo funciona? Cuando hay un sonido, ¿cierto? Se estimula la membrana timpánica. Ese movimiento de la membrana timpánica genera un movimiento entre los huesecillos, entre la cadena osicular, martillo, incus y estapedio, y finalmente esto lleva a que el estapedio haga un movimiento hacia medial. ¿Ya? Este es un esquema donde podemos ver, acá está la membrana basilar, acá está la rampa vestibular y la rampa timpánica abajo. Es como que hubiéramos estirado esta cóclea. Entonces, al haber presión hacia medial, se genera una onda de la perilinfa que va por la rampa vestibular, que después se comunica a través del helicotrema con la rampa timpánica, y de esa manera, cuando el líquido, la onda del líquido va por la rampa timpánica, moviliza a la membrana basilar donde está el órgano de Corti. Y de esa manera va a generar impulso, ¿cierto? Y esa rampa timpánica termina en una ventana que se llama ventana redonda. La ventana redonda, que ya la habíamos visto como hito anatómico en la cavidad timpánica, está cubierta o cerrada por una membrana similar a la membrana timpánica que se denomina tímpano secundario. Entonces vamos a ver que viene una onda de sonido, se mueve esta perilinfa, se mueve la perilinfa de la rampa timpánica y esa onda se termina, ¿cierto?, en esta ventana redonda que es flexible. Entonces acá tenemos el esquema, la onda viene por acá, por la rampa timpánica, que está en rojo, y después en el helicotrema desciende entonces por la rampa vestibular para terminar, o sea, perdón, va por la rampa vestibular y desciende por la rampa timpánica para terminar en la ventana redonda. Fíjense acá la disposición, ¿cierto?, la disposición de la cóclea. Aquí tenemos la cóclea y cómo se van formando los nervios, ¿cierto? Esta es una visión del peñasco, ahí tenemos el conducto auditivo interno, ahí tenemos entonces el nervio coclear y cómo en el conducto auditivo interno los nervios van juntos, ¿cierto? El nervio coclear, el nervio facial y el nervio vestibular. Otra estructura que va también en este conducto es la arteria laberíntica. La arteria laberíntica es la arteria principal del oído interno, que le da irrigación completa a todo el oído interno. ¿Ya? Después vamos a ver una diapositiva más en detalle de eso. Fíjense acá, aprovechemos de ver la relación con el nervio facial. Esta porción que está acá sería la primera porción del facial. Antes habíamos mencionado la segunda y después la tercera. O sea, la segunda y la tercera, esta es la primera porción, y aquí tenemos el ganglio geniculado, ¿ya? O primer codo entre la primera y la segunda porción. Ahí está la relación con los canales también semicirculares. Y si vemos acá la pared posterior del peñasco, como ya habíamos mencionado, vamos a reconocer, acá está el surco del seno sigmoideo, aquí está el conducto auditivo interno, aquí está la foramen yugular, aquí tenemos el acueducto vestibular. O sea, normalmente el saco endolinfático se ubica en esta posición, ¿ya? Y desde ahí hacia adentro vamos a tener el conducto endolinfático. Tenemos acá estas marcas del seno petroso superior, seno petroso inferior, ¿cierto?, que se van a unir también al seno sigmoideo. Y en el conducto auditivo interno vamos a poder en el fondo ver algunas estructuras, acá, que nos muestran la entrada de los sitios de entrada y salida de las estructuras nerviosas. Entonces vamos a tener acá el extremo, vamos a poder dividir este conducto auditivo interno en cuatro espacios, en 4 cuadrantes, ¿cierto? Aquí tenemos la cresta transversa, aquí tenemos la barra de Bill, antero superior tenemos la marca del nervio facial, antero inferior la marca del nervio coclear, ahí tenemos la forma incluso de la cóclea, y en los cuadrantes posteriores vamos a tener el nervio vestibular superior, nervio vestibular inferior y nervio singular. Tenemos entonces acá, ya vamos haciendo mayor aumento en las estructuras, vamos a tener aquí entonces la escala vestibular,
la escala timpánica y el conducto coclear. Entonces, la escala vestibular está separada del conducto coclear por la membrana vestibular, ¿cierto? Y sobre la escala timpánica y formando el piso de este conducto coclear vamos a tener la membrana basilar. Sobre la membrana basilar vamos a tener al órgano de Corti, que es el órgano donde están las células de la audición. Entonces tenemos acá una imagen, digamos, histológica del órgano de Corti, donde podemos reconocer acá estas tres células, ¿cierto? Que se llaman células ciliadas externas, y acá tenemos otra que es la célula ciliada interna. Por acá entonces tenemos perilinfa, o sea, aquí tenemos en esta parte endolinfa, más arriba la perilinfa y perilinfa acá abajo, ¿ya? Entre ambas vamos a tener este túnel que se llama túnel de Corti, que va a llevar también perilinfa. Estas células ciliadas, mal llamadas ciliadas porque en realidad son estereociliadas, están cubiertas de estereocilios, no de cilios, están puestas sobre o apoyadas sobre las células de sostén, que se llaman células falángicas, y estas células de sostén son las que le dan la nutrición a estas células estereociliadas internas y externas. O sea, sin estas células de sostén no pueden existir las células ciliadas. De hecho, hay varias patologías congénitas, de sordera congénita, donde el defecto es que no existen células de sostén y por lo tanto no existen secundariamente las células estereociliadas o no pueden sobrevivir. Las fibras que provienen, los axones que provienen desde las células estereociliadas, ¿cierto?, van a salir acá, ¿cierto?, hacia la zona de, y se encuentra el primer cuerpo de la neurona, de esta primera, de la vía, digamos, de audición, el ganglio espiral, que está en esta zona, ¿ya? Y aquí tenemos un poquito más de detalle, ahí tenemos cómo se ve con microscopía electrónica los estereocilios y la disposición que tienen en B de los estereocilios de las células ciliadas externas o estereociliadas externas. Y acá tenemos la fila de las células ciliadas internas. Fíjense en la disposición de los estereocilios. Fíjense que hay un extremo donde están estos estereocilios son más altos y esto va bajando progresivamente hasta unos estereocilios que son muy pequeños, ¿ya? En un extremo, en el extremo más alto, tenemos el quiniocilio, que en las células de la audición después se pierde o no tiene tanta funcionalidad, ¿ya? Esta disposición de estereocilios, de más altos a más pequeños, existe tanto en las células de la audición como en las células del aparato vestibular, en los sensores de movimiento del aparato vestibular, como vamos a ver. Entonces, fíjense la disposición. Acá están las tres filas de células ciliadas externas y una fila de células ciliadas internas. Esto ocurre en todo el contorno de la cóclea. Entonces, logramos tener después aproximadamente, hay como 3.000 células ciliadas internas y 9.000 células ciliadas externas, ¿ya? Estos estereocilios se encuentran metidos, digamos, como embebidos en esta estructura que está por encima, que se llama membrana tectoria. Esta membrana tectoria es una estructura gelatinosa formada por matriz extracelular no fibrilar, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, y permite que estos estereocilios se introduzcan en este gel, en esta estructura tipo gel. Cuando hay movimiento de la membrana basilar, como vemos acá, movimiento de la membrana basilar por el líquido que se mueve, que está en la rampa timpánica, entonces vamos a ver que existe un movimiento que hace que se flecten estos estereocilios. Entonces la membrana tectoria le da fijación a estos estereocilios y permite entonces que con el movimiento de la perilinfa de la rampa timpánica se movilicen estos estereocilios. Y vamos a ver que dependiendo del tipo de movimiento que tengan estos estereocilios, va a haber una depolarización o una hiperpolarización de la membrana. Entonces tenemos que, si el movimiento de este manojo, ¿cierto?, de estereocilios es hacia el quinocilio o hacia el estereocilio más alto,
vamos a tener una depolarización de la membrana. Y si tenemos un movimiento en el sentido contrario, hacia el estereociclo, o sea, hasta el estereociclo más corto, vamos a tener una hiperpolarización. Y así va a funcionar todo el sistema, tanto auditivo como vestibular, como vamos a ver. Desde ahí entonces salen las fibras, que ahí vamos a tener fibras aferentes y eferentes, que van a formar, ¿cierto?, el nervio coclear. Y el sistema vestibular, vamos a ver que es un sistema que trabaja de manera integrada, ¿cierto?, y multidisciplinaria, ¿cierto?, con los otros sistemas que controlan el equilibrio. Tenemos así que tiene control sobre el equilibrio el sistema visual, ¿cierto?, el sistema propioceptivo, tenemos al sistema nervioso central con el cerebelo como su máxima expresión, ¿cierto?, además del sistema vestibular. O sea, todos trabajan en conjunto. El sistema vestibular es una parte de este conjunto de sistemas de control que controlan el equilibrio. Entonces acá tenemos nuevamente, vemos el oído interno, ¿cierto?, con la cápsula óptica, y acá tenemos expuesto el laberinto membranoso. Entonces, lo que está mostrando esta imagen es dónde se encuentran los sensores de movimiento en nuestro oído interno. Entonces, ¿dónde se encuentran? En las ampollas de los canales semicirculares, superior, lateral y posterior. Tenemos estas ampollas que van a ser asiento de una estructura que se llama cresta ampular, que va a tener que ver con, va a tener los sensores para el movimiento rotacional de la cabeza. Y en el utrículo y en el sáculo vamos a tener también estructuras especializadas que van a tener que ver con la percepción o sensores de aceleración lineal. Entonces, los canales semicirculares, vamos a ver que están dispuestos, ¿cierto?, como ya habíamos mencionado, en ejes muy claros, en los tres ejes del espacio, ¿cierto? Ejes muy claros que van a permitir al oído interno sensar todos los movimientos. Tenemos entonces que esta disposición, ya habíamos dicho, el canal posterior, ¿cierto?, se ubica paralelo al eje del peñasco, y vamos a ver que este canal posterior tiene la misma dirección que el canal anterior o superior del lado opuesto. A su vez, el canal semicircular anterior del lado derecho, por ejemplo, es paralelo al canal posterior del lado izquierdo, ¿ya? Y bueno, ambos canales semicirculares laterales también están más o menos en la misma disposición. Vamos a ver después que tienen una inclinación particular. Y vamos a ver entonces que este paralelismo de la dirección de los canales va a formar planos de movimiento, que son los planos RALP y el plano LARP. El plano RALP es Right Anterior, Left Posterior, y el otro es Left Anterior, Right Posterior. Esas son el paralelismo, Right Anterior con Left Posterior, ¿ya? Esos son los ejes de movimiento. O sea, si movemos la cabeza en este plano, vamos a conseguir el mayor movimiento de endolinfa en el canal anterior derecho y posterior izquierdo. A su vez, el movimiento en este sentido, va a generar, ¿cierto?, la mayor movilización de endolinfa en ese otro par de canales semicirculares. Y el canal lateral tiene una particularidad. El canal lateral está dispuesto, ¿cierto?, elevado en 30 grados sobre el horizontal. Por lo tanto, para provocar el mayor estímulo a nivel de canal lateral, tenemos que inclinar la cabeza hacia adelante y de esa manera obtener la alineación del canal lateral con la horizontal. Entonces, por ejemplo, cuando estimulamos el canal lateral, si está el paciente acostado, entonces tenemos que levantarle la cabeza en 30 grados para que el canal lateral quede en el plano directo, digamos, hacia el suelo. Y ahí, al rotar la cabeza en ambos sentidos, vamos a obtener el mayor movimiento de endolinfa en ese plano. Eso lo vamos a ir viendo después en el resto del curso. Entonces, en la ampolla existe la cresta ampular, ¿ya? En la cresta ampular, aquí tenemos. Está en la ampolla, ¿cierto? Y adentro tenemos la cresta ampular, donde están estas células que son sensores de movimiento de aceleración rotacional. O sea, permite el sensar los movimientos en los diferentes planos del espacio, ¿cierto? Tenemos acá que la endolinfa, que está dentro del canal semicircular, digamos, del conducto semicircular, su movimiento va a estar dado por la inercia.
vamos a ver que si movemos la cabeza, por ejemplo, en este sentido, la endolinfa se mueve en el sentido contrario, ¿ya? Esa endolinfa que está dentro del conducto semicircular, que se mueve en sentido contrario, va a empujar a esta zona que está encima de la cresta ampular, que se llama cúpula. Y esta cúpula va a deflectarse en este caso hacia el utrículo, ¿ya? Entonces, dependiendo del movimiento de la endolinfa, va a haber una deflexión de la cúpula hacia el canal o hacia el utrículo, ¿ya? Aquí vamos a ver, acá. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ambos canales semicirculares y vemos cómo al mover, digamos, la cabeza en un sentido, la endolinfa entonces va en el otro sentido. Vamos a ir. Estos son los ejes de rotación del espacio, que pueden ser sensados, el eje U, aquí sale el dibujo más claro, el tipo de movimiento, el eje roll y el eje pitch. Esos son los planos de movimiento que vamos a censar. Obviamente que los movimientos intermedios también van a ser censados, por supuesto. Entonces tenemos acá que las células que están en los sensores, como son la cresta ampular, y ya vamos a mencionar después el otro sensor, son muy similares a las células del órgano de Corti. También tienen sus estereocilios, aquí tenemos sí, más evidente el quinocilio, y los estereocilios que van disminuyendo en tamaño, tienen la misma estructura, y también fibras aferentes y eferentes que van a formar el nervio vestibular. Entonces aquí vemos cómo cuando los estereocilios están derechos, hay un tono basal, ¿ya? Hay un tono basal de potencial de membrana, digamos. Y cuando hay un movimiento hacia el quinocilio, entonces se produce esta deflexión hacia el quinocilio, hay un aumento de la frecuencia de descarga, con una depolarización, y si hay un movimiento en el sentido contrario, hay una hiperpolarización y una disminución en la descarga, ¿ya? Entonces, toda la cresta ampular ocurre de esa manera. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Que cada ampolla de canal semicircular tiene una disposición diferente en este grupo de células que sensan el movimiento. Entonces vamos a ver que en la cresta ampular vamos a tener todo este grupo, digamos, de células, ¿cierto? Con sus estereocilios. Y hay algo particular, que estos estereocilios se encuentran todos polarizados. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en el canal horizontal, el quinocilio va a mirar hacia el utrículo. Todas las células que están en la cresta ampular del canal horizontal, los quinocilios miran al utrículo. En cambio, en las ampollas del canal superior y canal posterior, todo el grupo de células tienen su quinocilio mirando hacia el canal, hacia el conducto, ¿cierto? Semicircular. Esto significa que los movimientos, dependiendo del movimiento, va a haber una excitación o una inhibición de este sensor. Por ejemplo, si tenemos un movimiento de cabeza que genera que la endolinfa empuje la cúpula hacia el utrículo en el canal lateral, vamos a tener una respuesta excitatoria, ¿ya? En cambio, en el canal anterior y posterior, superior y posterior, el movimiento de la cúpula hacia el canal es el que va a generar la excitación. Entonces, eso genera una diferencia entre estos canales, los canales horizontales y los verticales. Y eso era para el sensor de la aceleración rotacional, ¿ya? Vamos a tener además sensores para la rotación, o no para la rotación, sino que para la aceleración lineal, ¿ya? Tenemos acá el utrículo y el sáculo. En el utrículo vamos a tener este sensor en ambos lados que se llama mácula. La mácula del utrículo tiene esta disposición horizontal y la mácula del sáculo esta disposición más vertical. Por lo tanto, el utrículo va a censar movimientos en el plano horizontal y el sáculo en el plano vertical. Obviamente no es 100%, pero esa es la mayoría, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, aquí vemos cómo está también hay una especie de gelatina, ¿cierto? Similar a la de la cúpula, que la cúpula también tenía esa misma estructura, similar a la membrana tectoria, y esta de acá se llama membrana otolítica, ¿ya? También está formado por una matriz gelatinosa. Y los estereocilios también están embebidos en esta matriz, ¿ya? Ahí tenemos las células de las máculas. Y fíjense que encima de esta membrana otolítica, en las máculas, existe una serie de cristales
que son cristales de carbonato de calcio, denominadas otoconias, ¿ya? Estas otoconias dan el tono basal, ¿cierto? Dado por la gravedad en estas células sensoras de movimiento lineal. Entonces siempre hay un tono basal que va a estar dado por el peso de esta gravedad, eso se sensa, ¿ya? Y esto también le da peso a esta membrana otolítica que, por ejemplo, al inclinarse, vemos que esto hace que la membrana toda se desplace en un sentido, ¿cierto? Y entonces, en ese caso genera el estímulo dependiendo del tipo de movimiento y la dirección del movimiento, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, aquí estamos mirando así, moviendo hacia arriba, ¿cierto? Y vamos a ver que los estereociclos se desplazan hacia atrás. Y si vamos en auto, por ejemplo, también. O sea, hay diferentes movimientos que generan estos estímulos en la membrana otolítica. Y cada membrana otolítica va a tener una particularidad. Vemos acá, bueno, aquí se ve los otolitos, la membrana otolítica y las células que van a formar las fibras del nervio. Entonces, fíjense acá que la membrana, si uno analiza con microscopía electrónica, se dieron cuenta de que existe había como una partidura en la mitad de la mácula auricular y una partidura en la mácula saccular. Y eso estaba determinado porque ambos campos, esto está lleno de células, aquí y acá. En ambos campos también los quinocilios o los estereocilios estaban ordenados de una manera particular. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en la mácula del utrículo, todas las células que están en este lado tienen su quinocilio mirando hacia la partidura esta que se llama estríola, ¿ya? En cambio, al otro lado pasa exactamente lo mismo. Tenemos los quinocilios que miran también hacia la estríola. Entonces tenemos dos campos con los quinocilios que se enfrentan, ¿ya? A diferencia de la mácula del sáculo, donde tenemos que los campos son opuestos, o sea, el quinocilio en ambos lados se aleja de la estríola, ¿ya? Fíjense que también la forma no es una forma fácil, que uno dijera, ya, una cosa circular en sentido horizontal y en el sáculo tenemos una placa vertical. No, tiene esta forma irregular que hace que en el fondo se puedan censar todos los movimientos del espacio, ¿ya? O sea, si movemos en cualquier orientación que tengamos en la cabeza, la estimulación e inhibición simultánea de cada una de estas células son los que van a enviar la información hacia el núcleo vestibular de la posición de la cabeza, ¿ya? Entonces, encima de esta membrana otolítica vamos a tener entonces, como dije, estos cristales de carbonato de calcio, ¿ya? Que son muy estructurados y que se ven afectados también por enfermedades metabólicas. O sea, son partículas que no son inactivas, son partículas que que necesitan de nutrición y tienen vida, por así decir, ¿ya? Entonces, estos sensores de aceleración rotacional y aceleración lineal van a recibir van a tener sus fibras que van a formar los diferentes nervios. Entonces vamos a tener que el nervio vestibular superior va a llevar información y traer información hacia el canal superior, hacia el canal lateral, hacia el utrículo, y un ramito del nervio saccular también se une a este nervio. Y después tenemos que el nervio vestibular inferior lleva información de la ampolla, del canal semicircular posterior y del sáculo, ¿ya? Así que está bastante ordenado esto. Y vamos a ver que el oído interno, como ya mencionamos, ¿cierto?, recibe irrigación de la arteria laberíntica, ¿cierto? La arteria laberíntica, en su mayoría, proviene de la arteria cerebelosa anteroinferior, la AICA, ¿ya? Esa a su vez proviene del tronco basilar. Entonces vamos a tener que esta arteria da la irrigación, ¿cierto?, a todo el oído interno, ¿ya? Tenemos ahí que forma la rama coclear de la arteria vestíbulo-coclear y la rama vestibular, ¿ya? Y luego de este nervio vestíbulo-coclear pasar por la cisterna pontocerebelosa, va a llegar, aquí tenemos el nervio facial, ¿cierto?, y el vestíbulo-coclear, en este surco bulbo-protuberancial. Entonces ingresan, ahí tienen su origen aparente, estos nervios que ingresan, ¿cierto?, hacia el tronco. Tenemos acá entonces que este nervio, ¿cierto?, los nervios vestibulares, van a llegar al tronco primero hacia los núcleos vestibulares,
Y estos núcleos van a recibir información que viene de la médula espinal, del cerebelo y del sistema visual. O sea, aquí empezamos a integrar toda esta información. O sea, núcleos vestibulares funcionan integrados con todos los otros sistemas. Y estos núcleos vestibulares que se encuentran a nivel de tronco van a proyectar entonces sus fibras hacia los núcleos oculomotores, hacia la formación reticular, hacia la médula espinal, hacia abajo, hacia el cerebelo, hacia el tálamo y hacia la corteza somatosensorial primaria. Tenemos acá entonces los núcleos vestibulares. Vamos a ver que también esta distribución de fibras es bastante ordenada, ¿cierto? Del canal semicircular lateral y superior van a llegar especialmente al núcleo ventral superior y al núcleo ventral medial, ¿ya? Y el utrículo y el sáculo al núcleo ventral lateral y núcleo ventral dorsal, núcleo vestibular dorsal. Y de los núcleos vestibulares, que vamos a tener el núcleo vestibular medial y lateral, son los más importantes en este caso, vamos a llevar información que va a ir hacia el cerebelo, hacia el núcleo ventral posterior del tálamo, a los núcleos oculomotores, ¿cierto? A través del fascículo longitudinal medial y a la médula espinal, ¿ya? Vamos a ver también que existen fibras que van directo, desde las fibras vestibulares que van directas al cerebelo. Hay otras que van desde el núcleo al cerebelo y hay otras que van directo. Entonces, fíjense acá que los núcleos entonces vestibulares mandan información a los núcleos motores extraoculares. Y esto es porque el sistema visual o oculomotor está totalmente integrado con el sistema vestibular. Así tenemos, por ejemplo, que si uno mira, ¿cierto?, en un sentido, los ojos se mueven directamente en el sentido opuesto. Entonces vamos a tener que ahí, vamos a apreciar este reflejo. Hay varios reflejos que son automáticos. Hay controles de movimientos oculares que son automáticos y controles voluntarios. Tenemos el reflejo vestibulocular, ¿cierto?, que es el reflejo más evidente, que es, consiste en que cuando la cabeza gira, ¿cierto?, los ojos giran en sentido contrario en la misma proporción. Los núcleos vestibulares entonces se encargan de activar o inhibir estos músculos oculomotores de forma de conseguir este movimiento sincrónico, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de integrar, ¿cierto?, el sistema extraocular de músculos extraoculares al sistema vestibular? Es que la imagen en la retina tiene que permanecer fija. Uno mueve la cabeza y tiene que ser capaz, esta integración viso-vestibular, de mantener la imagen en la retina fija para no generar sensación de mareo o de vértigo. Entonces vemos acá cómo la información viene del canal, por ejemplo, para el reflejo vestibulocular, llega al núcleo vestibular medial, ¿cierto? Esta información cruza, ¿cierto? Tenemos acá los núcleos oculomotores, tenemos acá el núcleo del sexto par, ¿cierto?, del recto, que va a inervar el recto lateral del lado opuesto. Entonces, si movemos la cabeza hacia la izquierda, por ejemplo, los ojos se van a mover hacia la derecha. Entonces, movemos la cabeza hacia la izquierda y va una contracción, un impulso de estímulo que genera la contracción del recto lateral del lado derecho, y desde el sexto par va a través del fascículo longitudinal medial, se cruza hacia el núcleo oculomotor del mismo lado, digamos, del giro, y va a provocar la contracción del recto medial del lado opuesto. De manera que tenemos un movimiento de ambos ojos en el mismo sentido, de manera conjugada y sincrónica con el movimiento de la cabeza. ¿Ya? Al mismo tiempo hay información inhibitoria, ¿cierto?, que genera inhibición de los músculos que no se están moviendo, ¿cierto? Entonces tenemos acá una información directa hacia el núcleo abducens, inhibitoria hacia el músculo abducens de este lado del lado izquierdo, y una respuesta también cruzada inhibitoria hacia el recto medial del lado opuesto. Y de esa misma manera, pero un poco más complejo, funciona el reflejo vestibulocular a nivel de los canales verticales, ¿cierto? Donde vamos a tener participación del núcleo del cuarto par, del troclear, del músculo troclear, y del oculomotor. Y en la mirada hay que recordar, digamos, después lo vamos a ir viendo durante el curso, pero en la mirada
consciente, digamos, donde va a haber participación cortical, vamos a ver que es importante recordar esto, es la formación reticular pontina paramediana, que tiene que ver con la mirada conjugada horizontal, y el núcleo intersticial de Cajal, que tiene que ver con la mantención de la mirada y de la conjugación de la mirada vertical. ¿Ya? Aquí está el núcleo intersticial de Cajal, aquí, a nivel de tronco, y la formación reticular pontina paramediana. También en el sistema vestibular va a participar el cerebelo, ¿cierto? El cerebelo tiene una importante participación y el vestíbulo cerebelo es un sistema regulador, ¿ya? O sea, regula en el fondo la fineza de los movimientos. Vamos a ver que el vestíbulo cerebelo y qué parte del cerebelo participa activamente en el control del equilibrio junto con nuestro sistema vestibular, va a ser el lóbulo flóculo nodular. Entonces vamos a tener participación del flóculo, del nódulo y de parte del vermis. Y como núcleos vamos a tener los núcleos del núcleo del fastigio, como núcleo participativo del cerebelo. Entonces, desde el cerebelo también vamos a enviar información, ¿cierto?, hacia la médula espinal, ¿cierto?, para control de la musculatura antigravitatoria, especialmente la musculatura extensora, ¿cierto?, antigravitatoria, y hacia arriba también va a tener conexiones, como ya dijimos, con los núcleos oculomotores, con el tálamo, ¿cierto?, y con la corteza primaria premotora. Y en la corteza vamos a tener representación cortical. Tenemos esta zona, es la zona como más reconocida como zona vestibular primaria, aunque no hay una zona vestibular primaria tan definida, ¿ya? Tenemos el área somestésica primaria, opérculo parietal y surco entreparietal, o sea, la corteza parieto-insular. Es la corteza que tiene que ver con el aparato vestibular directamente, pero vamos a ver que en el fondo, esta es la zona donde se encuentran un poco más aisladas estas células vestibulares, pero existe conexión con todos los sistemas. Este sistema está integrado completamente y encontramos representación a nivel de corteza premotora, corteza somatosensorial, ínsula y todas las conexiones que hay con el sistema límbico para la navegación espacial, con el sistema visual, ¿cierto? Y con el sistema voluntario para el control de la mirada y del equilibrio. Bueno, espero ya estamos más o menos en el tiempo para no pasarme más. Nos quedan muchas cosas obviamente en el tintero, pero las vamos a ir desarrollando a medida que avancemos en el resto del curso. Y aquí esta fotito donde vemos que la cóclea está en todas partes. Ven aquí esto cuando yo estaba en el J, y ahí estaba, encontré esta estructura que me encantó para poder poner fin a esta presentación. Doy la palabra. Muchas gracias, doctora Walker, por su brillante exposición. No sé si alguien tiene una pregunta. Estamos un poco pasados en el tiempo que estamos comprometidos. Entonces, si tiene alguna pregunta ahora para la doctora. Si no es así, nos veremos mañana a las 8 de la mañana en el mismo lugar. ¿Alguna pregunta, doctores? Parece que está todo claro. Qué bueno. Ya, esto va a quedar grabado entonces, y nosotros a los residentes que no pudieron conectarse, se los vamos a mandar. Eso. Súper. Doctor Sariego, ¿algún comentario? No, yo creo que está bien todo lo que dijo la doctora, es así, pero todo esto se va a ir igual que las primeras clases, se van a ir profundizando después cuando tratemos cada tema en particular. Entonces ahí entraremos nuevamente un poco más profundo a dar como un close-up a la parte anatómica, a la parte neuroanatómica, pero en general está bien para el comienzo. Bueno, nos vemos mañana entonces, 8 de la mañana. Vamos a conectarnos un par de minutos antes para que puedan todos estar presentes y ojalá a las 8:00 estar partiendo todas las clases. Muchas gracias. Chao, que estés muy bien.